En el video anterior estuvimos hablando sobre el oscilador armónico amortiguado, pero el primer caso, que fue el caso sobreamortiguado. Y en ese caso, pues inclusive pensaría que el nombre no corresponde bien a la situación física porque en realidad no es un oscilador. Bien, eh, en el sentido que luego de que el sistema se encuentra en un medio viscoso, para el caso sobreamortiguado, el sistema no alcanza a oscilar, sino que parte de alguna posición tiene una velocidad que hace que tienda luego al punto de equilibrio que tiene inicialmente o hacia algún lugar y se detiene, no alcanza a tener oscilaciones. Entonces tal vez podríamos decir que es un oscilador armónico amortiguado, ya que sin el medio viscoso, sin el medio viscoso sería un oscilador armónico, bien, tendría una oscilación eterna. Pero cuando lo amortiguamos con un medio, pues ocurre el caso que estudiamos anteriormente, que fue el sobreamortiguado. Y eso ocurría cuando el medio le ganaba a la frecuencia de la oscilación, es decir, gamma medios era mayor que omega sub cero. ¿Qué era eso de gamma medios y omega sub cero? Bueno, pues les recomiendo que vean el video anterior, por lo menos toda esa primera parte donde explico qué son cada una de las cantidades. Aquí, digamos, como para recapitular, pues tomamos el sistema masa-resorte, que es una masa, un objeto que está pegado a un resorte, pero este se encuentra dentro de un compartimiento, un recipiente, con, digamos, algún líquido o algún material que hace que se amortigue el movimiento. Entonces es un medio viscoso que genera una fuerza que se opone al movimiento del objeto. Entonces cuando se mueve para la derecha, la fuerza debida al medio viscoso será para la izquierda y viceversa. Si se mueve para la izquierda, la fuerza será para la derecha. Esa fuerza de acá es la que agregamos y para este modelo la tomamos proporcional a la velocidad con signo contrario para indicar que se está oponiendo justamente al sentido en el que se está moviendo. Y la constante de proporcionalidad fue la que llamamos coeficiente de amortiguamiento. Luego, pues obviamente está la fuerza que hace el resorte sobre el objeto, que esta cumple pues la ley de Hooke, que esta fuerza es proporcional al desplazamiento y es menos K por X. Eh, y esta K es la constante elástica del resorte. Bien, cuando hacíamos sumatoria de fuerzas e igualábamos a masa por aceleración, pues solamente debíamos considerar estas dos fuerzas, la fuerza elástica, la fuerza debida al medio viscoso, aquí están las dos, y ambas con su respectivo signo negativo, y esto lo igualamos a masa por aceleración, pasamos a dividir la masa, y nos salían estas dos constantes que acompañaban a la velocidad y a la posición, bien, del sistema masa-resorte. Luego estas dos cantidades que están negativas las pasamos al otro lado positivas y obtenemos nuestra ecuación diferencial, que es x doble punto más la constante de amortiguamiento dividido la masa multiplicado por la velocidad más la constante elástica dividido la masa por la posición igual a cero. Bien, la diferencia de esta ecuación diferencial con la que habíamos estudiado del oscilador armónico simple es que antes no aparecía el término proporcional a la velocidad. No había ninguna fuerza que se opusiera al movimiento del objeto. Bien, entonces este término de aquí es el que nos da cuentas de las pérdidas energéticas que tendrá el sistema debido a la presencia de un medio viscoso, un medio que lo amortigua. Bien, ahora le poníamos nombres a estas constantes. A esta de aquí que acompaña a la posición es la que llamamos omega sub cero al cuadrado, es decir, la frecuencia natural del sistema. La frecuencia que tendría el oscilador si no hubiera medio viscoso. Y pues ya sabíamos que para el sistema masa-resorte, esa frecuencia al cuadrado es igual a la constante elástica dividido la masa. Y esa nueva constante es la que habíamos llamado gamma, que simplemente es el coeficiente de amortiguamiento dividido la masa. Y reescribimos la ecuación diferencial ya de esta manera, ¿cierto? Simplemente es x doble punto más gamma por x punto más omega sub cero cuadrado por x. Bien, entonces digamos que lo expliqué de una manera un poco más detenida y con más calma en el video en el que hablé del caso sobreamortiguado. Les recomiendo ver toda esa primera parte. Ahora, ya teniendo nuestra ecuación diferencial bien definida, que es una ecuación diferencial de segundo orden porque aparece como máximo, bueno, digamos la derivada máxima que aparece es una segunda derivada, ¿cierto? Está una segunda, luego una primera y luego una cantidad sin derivar. Entonces, por eso es una ecuación diferencial de segundo orden, por esta cantidad de derivadas que aparece aquí, que es la máxima. Entonces, tenemos nuestra ecuación diferencial del oscilador armónico amortiguado
digamos como el caso más sencillo de oscilador armónico amortiguado, y ya sabemos que este gamma entonces corresponde al amortiguamiento y omega sub 0 cuadrado sería la frecuencia que tendría el oscilador si no hubiera medio viscoso. Bien, proponíamos la solución teniendo en cuenta que omega sub 0 y gamma son dos números reales y positivos. Son positivos porque omega sub 0 simplemente es la raíz de K sobre M para el sistema masa-resorte. Y gamma es B sobre M, la constante de amortiguamiento dividido la masa. Son dos cantidades positivas y son números reales. Y son cantidades conocidas, bien, para solucionar el problema. Idealmente pues son conocidas. Entonces, para solucionar la ecuación diferencial proponíamos una solución para esta variable de oscilación X, que en el caso del sistema masa-resorte corresponde a la posición. Proponíamos una solución exponencial, como ya lo habíamos hecho en el oscilador armónico simple y también lo hicimos en toda la primera parte del video del oscilador armónico amortiguado para el caso sobreamortiguado. Proponíamos la solución exponencial con una constante que no sabemos cuánto da, pero la vamos a hallar reemplazando la solución en la ecuación diferencial para que satisfaga esta. Cuando la satisfaga significa que si yo reemplazo esta solución aquí donde está dos veces derivada, una vez derivada y sin derivar, toda esta suma de acá me tiene que dar 0. Bien, entonces para eso simplemente derivamos una vez, luego volvemos a derivar y teniendo ya las derivadas de nuestra exponencial, dependiente del tiempo, las reemplazábamos aquí arriba y obteníamos así una ecuación característica, la ecuación característica donde íbamos allá cuánto debe valer la constante lambda en términos de las cantidades ya conocidas para satisfacer la ecuación diferencial. De aquí despejábamos, o bueno, hallábamos el valor de lambda, solucionamos esta ecuación cuadrática y llegamos a este resultado, que en realidad son dos resultados. Hay dos resultados para lambda. Bien, hay uno que es igual a menos gamma medios más menos, bueno, estoy dando los dos resultados de una vez, ¿cierto? Lambda es menos gamma medios más menos la raíz de gamma medios al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Entonces, un resultado es con la raíz, con el signo positivo aquí adelante y el otro resultado de lambda es con el signo negativo. Entonces, todo el video anterior lo hicimos tomando el caso, perdón, yo borro aquí y les muestro cuál era el caso que habíamos tomado. Esto porque no me está borrando. Ya. Pues el caso que habíamos tomado en el sobreamortiguado fue suponer que esto era una cantidad real. Bien, todo eso fue lo que hicimos en el video anterior. Suponer que todo lo que aparece dentro de la raíz es un número real y positivo. Es decir, que todo lo que hay aquí adentro para que sea positivo debe ser mayor que 0. Y si es mayor que 0, despejamos esto que está aquí restando, lo paso al otro lado a sumar. Por ser cantidades positivas, puedo sacar raíz y la desigualdad conservará su sentido. Entonces, cuando tenemos gamma medios mayor que omega sub 0, es el caso sobreamortiguado, porque el medio, la gamma medios, le gana a la frecuencia natural, es mayor, es mayor. Bien, es decir, que esta cantidad de aquí sea mayor a esta segunda cantidad para que esta resta me dé positiva y la raíz sea un número real. Y eso nos llevó cuando estudiamos el caso sobreamortiguado, nos llevó a unas soluciones exponenciales reales. Bien, eran unas exponenciales reales que decaían en algún punto. Bien, que veíamos, yo les mostré las gráficas en matemática que, digamos, yo cambiaba los parámetros de la posición inicial, la velocidad inicial, los valores de gamma y de omega sub 0, siempre cumpliendo esa condición, y obteníamos que el sistema físico se detenía en algún lugar. La velocidad siempre tendía a 0 y la posición quedaba fija en algún lugar. No necesariamente en 0, podía ser en otro lugar para el caso sobreamortiguado. Bien, ahora, el caso que vamos a estudiar en este momento es otro. Vamos a estudiar el amortiguamiento débil o débilmente amortiguado. Es el caso totalmente contrario al que estudiamos aquí. ¿Qué tal si suponemos que en vez de tener una cantidad positiva aquí adentro, qué pasa si tenemos una cantidad negativa? ¿Para qué? Para que nos salga una raíz de algo negativo, lo cual implica que tendremos números complejos. Y cuando nos salen números complejos aquí, en este lambda, luego cuando lo reemplacemos en la exponencial,
Ya vimos que eso, por las relaciones, la relación de Euler, que eso tiene asociadas pues unas funciones trigonométricas, es decir, que van a aparecer oscilaciones. Entonces vamos a solucionarlo con calma. Entonces, ¿qué pasa si lo que hay dentro de la raíz ya no es positivo, sino que es negativo? ¿Qué pasa si es negativo? Entonces, si suponemos que lo que hay aquí adentro es negativo, es decir, que toda esta cantidad de aquí es menor que cero, aplicamos la misma. Esta cantidad que está aquí restando la paso al otro lado positiva, a sumar el cero, y obtendría aquí que gamma medios al cuadrado es menor que omega sub cero al cuadrado. Y aplicando lo mismo, sabiendo que cada una de estas cantidades, omega sub cero y gamma medios, son positivos, puedo sacar raíz a ambos lados y la desigualdad conservará su sentido. Entonces, es un caso diferente al que habíamos estudiado. Ya estamos estudiando el caso en el que gamma medio sea menor omega sub cero. Ese caso es el que estoy señalando aquí con el láser y el que está, digamos, con un fondo verde. El amortiguamiento débil o débilmente amortiguado. Este de aquí, el amortiguamiento crítico, aún no lo vamos a estudiar. Entonces, amortiguamiento débil es cuando el medio es menor que la frecuencia natural. Cuando gamma medios es menor que omega sub cero. Vean que es totalmente contrario al que ya habíamos estudiado. Esta vez el medio es menor a la frecuencia natural y gamma medios es menor a omega sub cero. Entonces ahí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el lambda, cuando reemplazamos o digamos tenemos en cuenta esta condición, ya lambda tendrá un número complejo. Tendrá un número complejo y va a ser pues la raíz de menos 1, nos va a aparecer por ahí. Entonces vamos a solucionar eso con calma. Vamos a ver aquí si lo tengo solucionado, a desarrollarlo con más detenimiento. Entonces, amortiguamiento débil. Gamma medios menor que omega sub cero, es menor. Entonces, si es menor que omega sub cero, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con la raíz que teníamos en lambda, en la constante que debemos poner en la solución, en la constante que aparece en la exponencial. Entonces, la raíz era esta, original. La raíz original es eh, gamma medios al cuadrado menos omega sub cero al cuadrado. Pero como tenemos esta condición, ¿cierto? Tenemos esta condición de que omega sub cero es mayor que gamma medios, o lo mismo que decir gamma medios es menor a omega sub cero, significa que esto de aquí nos va a dar un número negativo. Bien, entonces, imagínense que ese número da menos 3, no sé, entonces tendríamos ahí raíz de menos 3. Bien, entonces yo lo que quiero hacer es sacar de manera explícita de aquí ese menos. Bien, ya sé que esta resta nos da un número negativo. Entonces yo quiero sacar de manera explícita ese menos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar aquí adentro factor común menos para que nos quede algo de este estilo. Menos y entre paréntesis 3. Tener por aparte el signo negativo y entre un paréntesis o dentro de un corchete o algo, tener el número positivo que obteníamos de la resta. Bien, ya sabemos que el resultado es negativo, pero lo puedo ver como menos y dentro de paréntesis un número positivo. Entonces hacemos lo mismo aquí. Hacemos lo mismo aquí. Saco factor común menos. Cuando saco factor común menos, se me invierte el orden de la resta. Entonces aquí saqué el factor común menos, pongo los corchetes y me queda la resta, pero invertida. Omega sub cero cuadrado menos gamma medios al cuadrado. Vean que si nos devolvemos, si ustedes reparten el menos a cada uno de los términos que hay dentro del corchete, van a retomar la expresión que había acá, ¿cierto? Menos por omega sub cero da menos omega sub cero. Y menos por menos gamma medios, menos por menos da más, y obtendríamos el gamma medios positivo. Así que es exactamente igual y por eso decimos que esto es igual. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que lo que tenemos dentro del corchete, como ya la resta de aquí está invertida, significa que esta resta ya es un número positivo. Bien, la condición que teníamos es esta, la condición que tenemos es esta. Omega sub cero es un número mayor que gamma medios. Entonces aquí cuando tengo omega sub cero al cuadrado menos gamma medios al cuadrado, pues esa resta va a dar positiva porque este primer término es más grande que este segundo. Pero ya sacamos el menos. Ahora, repartimos la raíz. Una raíz la paso al menos, que ese menos lo puedo ver como un menos 1, ¿cierto? Eso lo puedo ver como un menos 1 por raíz de 3, en el ejemplo numérico que estoy haciendo aquí arriba. Y ya lo había hecho también en el caso del oscilador armónico simple. Cuando hice esa solución, realicé un paso a paso en el que vimos algo muy similar a esto. Entonces aquí este menos corresponde a una raíz de menos 1, repartiendo la raíz al menos y al corchete,
Y la raíz de menos 1 sabemos que es i, el número complejo, el número imaginario i. Entonces, por eso, ese menos dentro de la raíz lo puedo sacar como una i y nos queda la raíz de lo que teníamos en este corchete. La raíz de lo que hay en ese corchete, esta de aquí sí es un número real. ¿Por qué? Porque somos totalmente conscientes, estamos totalmente seguros de que lo que hay aquí adentro es mayor que cero, es un número positivo. Ya la resta está invertida. Bien, entonces podemos reescribir esta raíz con un número negativo como i por la raíz de un número positivo, con la resta invertida. Y podemos llamar a esta raíz, toda esta raíz, la podemos llamar omega. Entonces, digamos, he aquí, digamos, el mayor interés por el cual yo puse aquí el omega sub cero para diferenciarlo de este omega. Omega sub cero es la frecuencia natural que tendría el sistema físico sin ningún medio viscoso. Para el sistema masa resorte, omega sub cero era la raíz de K sobre M. Bien. En cambio aquí, para el amortiguamiento débil, donde tenemos que gamma medios es menor que omega sub cero, toda esta raíz la voy a llamar omega. Entonces este omega es diferente a este omega sub cero, claramente. Omega es la raíz de omega sub cero al cuadrado menos gamma medios al cuadrado. Este omega va a ser la frecuencia que tendrá nuestro oscilador armónico amortiguado, pero teniendo en cuenta la presencia del medio viscoso. Entonces vean que son diferentes. De hecho, esta cantidad omega es menor que omega sub cero. Entonces, eh, así, llamando esta raíz, toda esta raíz sin la i, ojo que es sin la i, solo la raíz, llamándola omega, entonces ya toda esta raíz que teníamos inicial, podemos decir que esta raíz es exactamente igual a i por omega, donde omega es la raíz que acabamos de definir con la resta invertida. Bien, de esa forma, entonces lambda lo podemos escribir de esta manera, menos gamma medios más menos, era esta raíz la que aparecía aquí, pero ya esta raíz la llamamos i por omega. Entonces así lambda es menos gamma medios más menos i por nuestro nuevo omega que contiene estos dos datos de acá, ¿cierto? Este nuevo omega con la resta invertida. Entonces ya lambda es un valor complejo, ya no es real como el caso sobre amortiguado, sino que ya es complejo. Entonces, ¿qué ocurre? Como tenemos ya algo típico, ya vemos que tenemos dos soluciones, una con el más, otra con el menos, entonces las diferenciamos, una con lambda 1, que sería el caso positivo, y otra la llamamos lambda 2, que sería el caso negativo de ese segundo término. Bien, y cada uno de estos lambdas, lambda 1 y lambda 2, cuando lo reemplazamos en la solución que proponíamos, la solución exponencial, pues obtenemos una solución diferente. Cada solución las llamamos x1 y x2. Entonces, x1 simplemente será la exponencial elevada a la lambda 1 por el tiempo, donde lambda 1 es esta cantidad de acá, menos gamma medios más i por omega. Y x2 sería la segunda solución, que sería la exponencial, pero con el lambda 2, es decir, donde este segundo término aparece negativo. Entonces son dos soluciones diferentes en general. Y cuando reemplazo aquí, dentro de esta exponencial, lo que vale lambda 1 y lambda 2, aquí y aquí, entonces yo puedo ver que esa exponencial se me parte en dos exponenciales. ¿Por qué? Porque si ustedes reemplazan aquí el lambda 1, aquí, les va a quedar, entre paréntesis, les va a quedar menos gamma medios más i por omega. Todo esto aquí, menos gamma medios más i por omega, todo eso está siendo multiplicado por t. Entonces repartimos el t. Y esta t, entonces me quedaría menos gamma medios por t más i por omega por t. Entonces me queda una exponencial de una suma. Y la exponencial de una suma, pues simplemente es el producto de la exponencial con cada uno de los términos. Entonces nos queda de esta manera. ¿Sí? Entonces, cuando reemplazamos aquí este lambda 1, nos quedaba e a la, nos quedaría así, menos gamma medios por el tiempo, más i por omega por el tiempo, y la exponencial la reparto a cada uno de los términos. Me queda e a la menos gamma medios por el tiempo, multiplicado por e a la i omega por t. Entonces, ese es el resultado que tenemos acá. ¿Eh? De esa misma forma, hice con la segunda solución. ¿Cuál es la diferencia?
que esta segunda exponencial ya aparece negativa debido a que aquí era con el signo menos. Bien, entonces aquí tenemos nuestras dos soluciones que surgieron de reemplazar cada uno de los lambdas. Cada una de ellas es solución, o sea que si nosotros venimos aquí y reemplazamos x1 o por aparte reemplazamos x2, cada una de ellas va a satisfacer esta igualdad. La ecuación diferencial dará 0. Pero la solución más general, ya sabemos que es la combinación lineal de cada una de las soluciones que teníamos. Entonces, proponemos aquí la solución general como la combinación lineal de cada una de estas soluciones, de x1 y x2. Entonces, x1 lo multiplico por una constante 1, x2 lo multiplico por una constante 2, sumo ambas soluciones con sus respectivas constantes y esta sería mi solución más general, pero para este caso, para el amortiguamiento débil. Entonces, reemplazando aquí lo que vale x1 y x2, tenemos que x, la solución general, sería entonces de esta manera. Una constante por la exponencial de menos gamma medios por t, por la exponencial de i por omega por t, más otra constante por la exponencial de menos gamma medios por t, por la exponencial de menos i por omega por t. Bien, aquí simplemente reemplacé x1 y x2 de los que tenía aquí anteriormente. Entonces, una vez lo reemplazo, puedo notar que en esta combinación lineal, en esta suma, hay un factor común y es esta exponencial de acá. E a la menos gamma medios por t. Esta exponencial de aquí es la que nos aparece el factor común. E a la menos gamma medios por t. Entonces, si la saco del factor común, la solución nos va a quedar de esta manera. Sacando ese factor común, la exponencial nos queda de esta manera. Perdón, la solución general nos queda de esta manera. Una exponencial de menos gamma medios por t y esta exponencial es real. Vean que esta exponencial de aquí es totalmente real porque todo su argumento es real. Tengo menos gamma medios, que es un número real. Ya sabemos que esto de aquí es un número real. ¿Dónde lo teníamos? Bueno, en otro tablero. Pero ya sabemos que gamma medios es un número real. El tiempo también es real. Por ende, todo este argumento es real. Entonces, esta exponencial es una exponencial típica que decae en algún punto. Y toda esta exponencial está multiplicando a esta suma. La constante 1 por la exponencial compleja positiva más la constante 2 por la exponencial compleja negativa. Estas dos que aparecían aquí y aquí. Recuerden, este omega es el que surgió de haber hecho la inversión aquí de la resta y contiene ambos datos, el oscilado, la frecuencia natural y la presencia del medio, el amortiguamiento. Bueno, pues si se vieron el video del oscilador armónico simple, donde lo solucioné formalmente para llegar a la solución trigonométrica, pues habíamos partido de hecho de algo que tenía esta forma, lo que tengo dentro del paréntesis. Cuando tengo una combinación lineal de exponenciales complejas, yo puedo realizar un procedimiento para que se me convierta en una función trigonométrica desfasada. Bien, donde este desfase y la amplitud de la función trigonométrica dependerán del valor de estas constantes C1 y C2. Pero a final de cuentas uno termina quedándose con este último resultado. Entonces los invito a que repasen ese video del oscilador armónico simple donde realizo este procedimiento, brincar de aquí a aquí. Claro, en ese video lo hice sin esta exponencial, solamente desarrollé esta parte que hay en el paréntesis y les mostré que lo que hay dentro del paréntesis se puede convertir en una función trigonométrica multiplicada por una amplitud. Y dentro de la función trigonométrica nos aparece omega sub 0 por t más un desfase. Perdón, omega sub 0 no, perdón. Omega por t más un desfase. Este omega por t es el mismo que aparece en esta exponencial, en una positiva y en la otra negativa. Este omega por t es este mismo de acá. Y este desfase es un valor que dependerá de las condiciones iniciales, lo mismo como esta amplitud. Entonces, en vez de trabajar con este, más bien trabajamos ya con este resultado que es un poco más amigable matemáticamente. Entonces, aquí ya tenemos la solución del oscilador armónico amortiguado para el caso débilmente amortiguado o amortiguamiento débil, donde se cumple que gamma medios es menor a omega sub 0. Eso es súper importante recalcarlo. Aquí siempre gamma medios es menor a omega sub 0.
el medio es menor que la frecuencia natural. Por eso es amortiguamiento débil. El otro caso era sobreamortiguado, ese es débil. Lo amortigua débil, ¿cierto? No le alcanza a amortiguar mucho, una cantidad menor. Y este omega que aparece dentro de esa función trigonométrica, le recuerdo aquí, es la raíz de esta resta que habíamos invertido ahorita, ¿cierto? La frecuencia natural al cuadrado menos gamma medios al cuadrado, y eso será un número positivo. Esta raíz será un número positivo, real, etc. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre algo muy interesante. Esta solución se parece mucho a la del oscilador armónico simple. Nos aparece una amplitud, una función trigonométrica, pero además, como digamos que es lo diferente, que nos aparece esta exponencial que multiplica a toda la expresión. ¿Qué hace esta exponencial? Como es una exponencial negativa en el tiempo, entonces a medida que el tiempo va avanzando, la exponencial va disminuyendo. Y como esta exponencial está multiplicando a toda la función por fuera, entonces va a hacer que toda la amplitud vaya disminuyendo. Al punto que cuando esta exponencial ya tienda a cero, pues cero, por lo que tenga aquí en este coseno y en esta amplitud, pues va a dar cero. Entonces, esta exponencial es la que nos está dando cuenta de que el objeto se detiene en algún lugar. Y de hecho, se detiene en cero, porque la exponencial tiende a cero. Si ustedes hacen el límite cuando el tiempo tiende a infinito, de todas esas expresiones va a dar cero. Entonces, vamos a analizar más a fondo este amortiguamiento débil, función trigonométrica, exponencial negativa que va decayendo y una amplitud A. Recuerden, la amplitud A y el desfase dependen netamente de las condiciones iniciales o las condiciones en un tiempo dado. ¿Cuáles son esas condiciones? B, es que a los 5 segundos la posición vale tanto y la velocidad vale tanto. Con esos dos datos debemos ser capaces de hallar estas constantes A y el desfase, la amplitud y el desfase. Bien, entonces para analizar un poco más profundamente esta solución que acabamos de obtener, entonces hago este comentario, vea. Podemos ver el oscilador armónico amortiguado débilmente como un oscilador con amplitud variable en el tiempo. Entonces, ¿qué acaba de decir? Nosotros podemos analizar este resultado como un oscilador armónico simple, un oscilador armónico normal, pero con una amplitud que depende del tiempo. El oscilador armónico simple, la amplitud era constante. En cambio aquí, todo esto de aquí lo podemos ver como una amplitud que va cambiando en el tiempo, que va disminuyendo. Entonces, vamos a llamar la amplitud así. Vamos a llamar la amplitud como A, que depende del tiempo. ¿Y esa amplitud cuánto valdrá? Bueno, pues la constante que teníamos allá en la solución A por una exponencial. Una exponencial de menos gamma, por t, gamma medios por t. Es decir, toda esa expresión que tenemos aquí es lo que vamos a llamar nuestra amplitud variable en el tiempo. Bien. Y entonces así la solución del oscilador armónico amortiguado para el caso débilmente amortiguado nos queda de esta forma. Nos queda como una amplitud dependiente del tiempo por una función trigonométrica. Una función trigonométrica. Entonces, ¿cuál es antes de irnos a analizar la velocidad y estas cosas, vamos a analizar esta expresión. ¿Qué pasa si nuestro sistema masa-resorte no lo tenemos en un medio viscoso? ¿Qué pasa si está en el vacío? Bueno, pues si está en el vacío, gamma valdría cero. No habría coeficiente de amortiguamiento. Bien, entonces si gamma vale cero porque no hay nada que lo amortigüe, pues ¿cuánto valdría esa amplitud dependiente del tiempo? Eso sería A por la exponencial de menos 0 dividido 2 por el tiempo. Y esto nos da A por la exponencial de 0. Y la exponencial de 0 da 1, entonces eso da A. Es decir, nos daría una constante. Una constante, y así no aparecería ninguna dependencia del tiempo, y retomaríamos el caso del oscilador armónico simple, sin amortiguamiento. Entonces vean que tiene sentido. Si quito el amortiguamiento, retomo el oscilador armónico simple, y eso oscila eternamente. Pero, déjenme, me devuelvo en todo eso que acabo de escribir. Si gamma ya no es cero, y de hecho cumple esta condición, que gamma medio sea menor a omega sub 0, entonces tendremos esta solución de acá, una amplitud que va disminuyendo en el tiempo de manera exponencial por una función trigonométrica. ¿Bien? Ahora,
podemos analizar más profundamente esto, pues simplemente hallando la velocidad, que es la otra variable que nos falta, la otra variable de estado que nos falta. Entonces, digamos, aquí tenemos la posición. ¿Cómo hacemos para hallar la velocidad? Pues derivamos una vez con respecto al tiempo. La velocidad es la derivada con respecto al tiempo de la posición. Entonces, por eso aquí hallo la derivada de la posición con respecto al tiempo, con este puntico. Entonces, aquí es hacer una derivada del producto, ¿cierto? El primero por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo, teniendo en cuenta que esta amplitud dependiente del tiempo tiene esta exponencial. Pero si ustedes reemplazan esto aquí y hacen esta derivación con respecto al tiempo, van a obtener esta expresión, menos la misma función de la amplitud multiplicado por todo lo que tengo aquí en este corchete. Gamma medios por el coseno más omega por el seno. El coseno y el seno del mismo argumento. Bien. Entonces vea que nos aparece una función trigonométrica coseno con la presencia del amortiguamiento y una función trigonométrica seno solamente con la frecuencia. Bien. Y pilas, aquí pongo pilas, omega es esta raíz, es la frecuencia natural al cuadrado menos gamma medios al cuadrado. Este omega no es el mismo que la raíz de k sobre m, sino es todo esto que tenemos aquí. Este omega tiene en cuenta la presencia del medio, el amortiguamiento. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues uno pensaría, ay, madre, es que nos aparece una función trigonométrica, un coseno, o sea que esto está oscilando en el tiempo, pero tenemos una amplitud que lo hace disminuir y disminuir al punto que llega a cero. ¿Cómo podemos verificar eso? Pues haciendo el límite cuando el tiempo tiende a infinito. Que el tiempo tiende a infinito significa que estamos tomando tiempos muy grandes o digamos, dejamos el sistema evolucionar un buen tiempo experimentalmente a ver qué ocurre, a ver qué ocurre. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues cuando hacemos el límite en t tendiendo a infinito, o sea, tiempos muy grandes, cuando hacemos el límite tanto de x como de la velocidad, resulta que ambos dan cero. Ustedes lo pueden verificar, les puedo dejar de tarea. Si ustedes hacen el límite tanto de esa función como el de la velocidad, ambos dan cero. ¿Y eso qué significa físicamente? Eso significa que llegará un momento en el que la velocidad se hará cero. Esto de aquí significa, bueno, tal vez la notación se puede ver un poco graciosa, pues aquí simplemente estoy escribiendo que cómo es la velocidad en el tiempo tendiendo a infinito. Esto es un límite, pues. Entonces aquí, cuando la velocidad la evalúo en un tiempo, o digamos veo el límite para un tiempo infinito, da cero, se detiene. Entonces esto significa que se detiene. O sea, que el oscilador armónico amortiguado, para el caso débilmente amortiguado, se detiene, porque la velocidad en algún momento se hace cero. ¿Y dónde se detiene en este punto? Se detiene en cero, en el punto de equilibrio que tendría el oscilador armónico simple. Se detiene justo en cero. Entonces, hay una similitud con el caso sobreamortiguado. ¿Cuál es la similitud? Que se detiene. Tanto el sobreamortiguado como el débilmente amortiguado se detienen. ¿Cuál es la diferencia? Este de aquí, el débilmente amortiguado, siempre se detiene en cero o en el punto de equilibrio que tendría el oscilador armónico sin medio viscoso. En cambio, el sobreamortiguado se podría detener en algún otro lugar. Bueno, el débilmente amortiguado, que es el que acabamos de estudiar, gamma medios es menor que omega sub 0. El sobreamortiguado era el contrario, gamma medios era mayor que omega sub 0. Aquí, en el débilmente amortiguado, el amortiguamiento solo hace que la amplitud vaya disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo, pero sigue habiendo oscilaciones, y esas oscilaciones tienen una frecuencia, véalas acá, con esta frecuencia omega. Bien, entonces si yo fuera a graficar eso, aquí voy a hacerla rápidamente solamente para mostrar y ahorita se lo muestro en matemática. Si yo grafico, por ejemplo, la posición con respecto al tiempo, digamos que tengo una posición inicial x sub 0, en un tiempo inicial t igual a 0, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el sistema va a oscilar, pero va a ir perdiendo amplitud, porque es que hay una pérdida energética, hasta que llega un punto en el que se detiene. Está oscilando alrededor del punto de equilibrio. Y la amplitud va disminuyendo de manera exponencial. ¿Cuál es la amplitud? Pues el valor máximo que tiene el oscilador armónico, ¿cierto? Entonces, este es el valor máximo aquí, ese es el valor máximo aquí, ese es el valor máximo aquí. Entonces, si yo trazo como una línea que junte todos los puntos máximos, esto de aquí me muestra
justamente esa exponencial negativa que teníamos ahorita. Y por debajo también la puedo ver. Por debajo sería esa amplitud pero negativa, entonces se vería como algo así. O sea que esta aquí sería menos la amplitud por la exponencial. Pero simplemente estamos viendo una envolvente de cómo la amplitud va disminuyendo a medida que el tiempo transcurre. Y aquí adentro tenemos las oscilaciones debidas a la función trigonométrica, coseno, que teníamos como coseno. Entonces, esto de aquí, lo que tengo dibujado en negro, es el verdadero comportamiento de mi sistema. Esto aquí simplemente es algo matemático para ir notando cómo va disminuyendo la amplitud. Pero la verdadera gráfica de la posición es esta de aquí. Y estos tiempos de aquí son exactamente iguales. Aquí en el dibujo me quedó feo, pero el sistema tiene un periodo, porque tiene una frecuencia. Recuerden que el periodo es 2pi sobre omega, y en este caso omega era la raíz de la frecuencia natural al cuadrado menos gamma medios al cuadrado. Entonces yo al sistema le puedo hallar un periodo de oscilación. Va a llegar a un punto en el que se detendrá, pero todo eso tiene una frecuencia bien definida. Y tiene una frecuencia angular, tiene un periodo y también tiene una frecuencia normal, que sería simplemente 1 sobre el periodo, o omega sobre 2pi. Y eso está en hertz, esta frecuencia. Es decir, que esto nos daría esta raíz, bueno, estas dos cantidades al contrario. Bueno, entonces vamos a ver ahora el fenómeno físico en el videito que estuve utilizando anteriormente de YouTube. Ya lo tengo listo. Entonces, estamos analizando ahora el caso en el que tenemos un sistema masa-resorte, en este caso es vertical, que está dentro de una probeta con un material o un líquido que cumple esta condición, que gamma medios, que en este caso gamma medios, aquí en el video lo llaman beta, pero este aquí es gamma medios. Gamma medios es menor que omega sub cero. Omega sub cero en el video lo llaman omega, bien, para que diferenciemos. Entonces estamos en el caso débilmente amortiguado. Débilmente amortiguado es que el medio es menor que la frecuencia natural. Lo amortigua, pero no lo suficiente para que le bloquee todas las oscilaciones. Permite que oscile algo. Entonces vamos a ver qué pasa cuando lo sueltan ahí. Entonces efectivamente es lo que estábamos graficando ahorita. Vean que el objeto comenzó en una posición inicial, comenzó a oscilar y las oscilaciones tienen una frecuencia bien definida, pero se detiene. Se detiene. ¿Y dónde se detiene? En el punto de equilibrio que tendría el oscilador armónico normal. Véalo ahí. Se va a detener por donde está este papelito azul, que creo que ahí es donde marcan el punto de equilibrio que tendría el oscilador. Entonces, otra vez, lo sueltan, la amplitud va disminuyendo, pero sí hay oscilaciones. Digo que el medio amortigua, pero débilmente, amortigua débilmente. Va oscilando. Y si pueden ver en estos datos que van mostrando en el tiempo, esos puntos rojos que van saliendo, vean que hay un tiempo bien definido entre cada uno de estos picos. Hay un periodo bien definido, que simplemente sería 2pi sobre la frecuencia total, que es la raíz de omega sub 0 cuadrado menos gamma menos cuadrado. Vamos a verlo en la gráfica que hice en matemática y con eso terminaríamos. Entonces, me comparto aquí en matemática cómo se ve esto. Listo, entonces el mismo programita que estaba haciendo anteriormente, voy a poner eso aquí grande. Amortiguamiento débil. Entonces, debo definir mi frecuencia total, que es la raíz de omega sub 0 cuadrado menos gamma medios cuadrado. Recuerden que era esa raíz con la resta invertida. Tengo una amplitud que depende del tiempo. Una amplitud que depende del tiempo, que aquí la tengo como esa amplitud, esa constante que nos aparecía ya, que depende de las condiciones iniciales, por la exponencial de menos gamma medios por t. Aquí yo ya me puse en la tarea de escribir la amplitud en términos de las condiciones iniciales, todo eso se puede hacer pues en clase. El desfase que aparece en la función trigonométrica, yo también lo escribí en términos de la, bueno, esto de aquí lo tengo un poco diferente en este caso, en este momento no le hagamos caso a esto, de cómo tengo aquí este desfase. Estaba haciendo una prueba de hacerlo por partes, pero
no nos enfoquemos en eso. Yo quiero mostrarles principalmente el resultado de las gráficas. Bien. Entonces aquí, ¿cómo era la posición del débilmente amortiguado? Era la amplitud dependiente del tiempo por el coseno de omega t más un desfase. Y la velocidad es la derivada temporal de todo esto, que ya se las había mostrado ahorita en el tablero. Entonces, cuando grafico eso, voy a graficar las dos cosas. Voy a graficar la posición y la velocidad. Entonces, ¿qué voy a estar modificando aquí para ver en esta gráfica? Voy a modificar la frecuencia natural del sistema. Y la frecuencia natural es, para el sistema masa resorte sería la raíz de K sobre M. Voy a modificar el valor del amortiguamiento, gamma, es decir, B sobre M. Y voy a modificar las condiciones iniciales de posición y velocidad. Bien. Entonces, para este caso, ¿qué pasa si no hay amortiguamiento? Si el amortiguamiento vale 0. Si el amortiguamiento vale 0, entonces podemos ver aquí las dos gráficas, tanto de la posición, que es la azul, como la naranja o amarilla, que es la velocidad. Bien, entonces diferenciémoslas. Esto es una gráfica con respecto al tiempo, entonces el eje horizontal es el tiempo, el eje vertical es la posición para el caso azul o es la velocidad para el caso naranja. Entonces, analicemos el caso azul. Posición inicial, 5, entonces por eso la gráfica comienza aquí en 5. Mira, aquí 0, 10, aquí la mitad en 5. ¿Listo? Velocidad inicial, 0. Entonces por eso la velocidad inicial, que es la naranja, arranca en 0. Y comienza a haber una oscilación que va a cambiar según el valor de esta frecuencia. Si la disminuyo, pues se amplía más, porque se demora más en hacer la oscilación. En cambio, si la frecuencia es bastante alta, pues las oscilaciones van a ser, se van a ampliar menos a lo largo, ¿cierto? Van a oscilar más rápido. Entonces, esto es un oscilador armónico simple. Es simple porque no hay presencia de ningún medio que lo amortigue. Pero si yo le agrego a esto, si yo a este oscilador armónico simple le agrego un medio que lo amortigue, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo que habíamos hecho ahorita. Lo que ocurre es que la amplitud comienza a disminuir y la frecuencia también disminuye. Porque la frecuencia es la raíz de omega sub 0 cuadrado menos gamma medios cuadrado. Esa frecuencia disminuye. La frecuencia disminuye y la amplitud también comienza a disminuir exponencialmente. Entonces podemos ver aquí la gráfica azul que va disminuyendo más o menos como se los había dibujado en el tablero. Sigue habiendo oscilaciones alrededor del punto de equilibrio, pero llega un punto en el que las oscilaciones son cada vez más pequeñas, 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 hasta que el objeto se detiene. Y la gráfica de la velocidad, pues también es una gráfica oscilatoria que también va tendiendo a cero. O sea, el objeto va teniendo cierta velocidad en cada punto, en cada oscilación, pero llega un punto en el que la oscilación tenderá a cero, como se ve aquí en esta gráfica. Bien, entonces si le pongo más amortiguamiento, mucho amortiguamiento, se amortigua mucho más. Ojo, esta gráfica la estoy haciendo respetando esta condición. La condición, déjenme la escribo aquí, la condición de que el medio es menor que la frecuencia natural. Amortiguamiento débil. Siempre me estoy asegurando que gamma medios sea menor a omega sub 0. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, pongo un valor de 4, aquí pongo un valor de 6, respeto esa condición, porque vean que gamma medios daría 3, y 3 es menor que 4. Entonces aquí tengo un caso aún débilmente amortiguado, pero está muy amortiguado, la verdad. Pero seguimos dentro del rango del débilmente amortiguado porque cumplimos la condición de que gamma medios es menor que omega sub 0. Sino que aquí pues las oscilaciones no se alcanzan a notar tanto cuando lo vemos desde tan lejos. En cambio, si el amortiguamiento es más y más débil, pues se notan más las oscilaciones. Listo. Podemos ver también la envolvente. Les quería mostrar aquí lo de la envolvente de la amplitud. Aquí ya no estoy graficando la velocidad, solamente estoy graficando la posición con respecto al tiempo y la gráfica de la amplitud, esa envolvente que muestra cómo va disminuyendo la amplitud del oscilador con respecto al tiempo. Entonces aquí tengo, también pues modifico los parámetros, le puedo cambiar aquí la frecuencia, le puedo modificar cuánto se amortigua, etc. Bien. Entonces aquí es como una gráfica típica de oscilador armónico amortiguado
para el caso débilmente amortiguado. Tengo oscilaciones alrededor del punto de equilibrio con una amplitud que disminuye exponencialmente. Entonces, la gráfica azul es la posición con respecto al tiempo. La gráfica roja es la parte positiva de la amplitud positiva. Entonces vemos que es una exponencial que va disminuyendo en el tiempo y justamente toca todos los puntos máximos de la gráfica. Y cuando dibujo la amplitud negativa, lo que estoy viendo es cómo es la envolvente de la parte de los mínimos, de la parte de abajo. Entonces yo puedo ver que la amplitud total, la amplitud del oscilador amortiguado va disminuyendo, el débilmente amortiguado va disminuyendo en el tiempo. Y esto se corresponde muy bien con el experimento. Si les muestro de nuevo el experimento, para terminar. Si les muestro el experimento, podemos ver que justamente eso es lo que pasa en los puntos rojos, aquí. Veanlo. Comenzó con cierto valor y va disminuyendo su amplitud de manera exponencial hasta que se detiene. Es lo que obtuvimos en la gráfica. Listo. Todo esto fue el caso débilmente amortiguado. Espero que lo complementen con el sobreamortiguado, que fue el que estudiamos anteriormente. Que también vean el del oscilador armónico simple para que revisen bien los procedimientos matemáticos de esas partes que me pasé un poco más rápido. Bien, listo. Entonces nos vemos en el próximo videito. En el próximo video vamos a hablar del caso críticamente amortiguado. Amortiguamiento crítico no lo hemos estudiado y es el único caso que nos falta. El amortiguamiento crítico es el caso en el que lo que hay dentro de la raíz vale cero. Ya estudiamos cuando esto es mayor que cero, cuando es menor que cero, pero ¿qué pasa si es igual a cero? Es el caso que nos falta, el que veremos en el próximo video. Listo, muchachos. Entonces, dejamos así por este videito y nos vemos en el siguiente. Listo. Cualquier cosa me mandan un correíto, me hacen un comentario, me escriben. Listo. Suerte. Nos vemos en el próximo videito.